En conformidad, por favor, de audio. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Sí, profe. Buenas tardes, Bien. profe. Muy buenas tardes, señor. Dignas damas. Buenas tardes, Muy profe. ilustres Buenas tardes, profe. caballeros. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señores. Cuando los relojes en todo este infectado y desobediente territorio patrio marcan las 14 horas con 10 minutos, vamos a dar inicio a nuestra actividad académica programada para el día de hoy, viernes 6 de noviembre. El tema que vamos a desarrollar, señores, el día de hoy corresponde a ecología. A ecología. La ecología es una disciplina, es una rama de la biología que se va a encargar de estudiar las interacciones entre los organismos vivos y sus entornos donde van a desarrollarse, sus espacios físicos. Muy bien, habrán dos interacciones. La primera interacción entre un individuo y otro y la interacción de estos con el espacio físico. Profe, no entiendo. Tú vas a un día de campo, un domingo cualquiera, vas de campo, a pasar un día de campo con tu familia, con tus amigos, y de momento se te ocurre pues caminar junto a las orillas, junto a la orilla de un río, y pues después de una caminata larga, te has agotado, así que decides tomar un breve descanso. En ese momento encuentras, junto a la orilla del río, encuentras a una roca ciertamente plana que te va a servir como buen refugio para que puedas descansar un momento. El contacto que hiciste en ese momento con esa roca, hay una interacción entre un organismo vivo con un organismo no vivo que representa un espacio donde te estás desarrollando. Ahí hay una interacción. ¿Listo? ¿Cómo se dan estas interacciones, señores? Antes de ello, antes de poder o antes de ir con la siguiente lámina, se va a explicar el fundamento teórico de cómo se da la interacción de los seres vivos, porque tú puedes decir, muy bien, profe, yo me voy a la selva del Perú y se me ocurre también hacer una caminata por allí entre la jungla y veo un monito. ¿Van a tener el mismo canal de comunicación? Definitivamente que no. ¿Te va a entender si le dices un término? Pues no. ¿Tú vas a entender lo que intenta decirte? Tampoco. Entonces, ¿cómo es la interacción? ¿Cómo se da la comunicación? ¿Cómo se da ese proceso? Para poder comprender ello, debemos de entender, señores, que todos los organismos vivos van a cumplir con funciones vitales, ¿sí? Entendemos este término, funciones vitales. Una función vital una función vital se describe como una actividad que realizan los organismos vivos con la finalidad de poder mantener o poder realizar o llevar a cabo su vida. Para poder hacer posible su vida, estos organismos vivos tendrán que cumplir con actividades que sean necesarias e indispensables. Una función es una actividad y vital es algo necesario e indispensable. Muy bien, entonces definimos así las funciones vitales. ¿Cuáles serán esas actividades indispensables, necesarias que llevarán a cabo o llevaremos a cabo nosotros los seres vivos para poder ser considerados como tal, como un organismo vivo? La primera de ellas es la respiración. La segunda, la nutrición, reproducción y finalmente la relación. ¿Listo? Son las funciones vitales, señores, son las actividades que necesaria y obligatoriamente debemos de realizar
para poder hacer posible nuestra vida. Todos los seres vivos realizamos de estas funciones. Profe, ¿en qué consiste la respiración? La respiración no solamente se va a limitar a eso que nosotros podemos presenciar, que podemos percibir. La respiración no solo se va a limitar al hecho de poder ingresar, inhalar un volumen de aire conteniendo oxígeno. No, señores, va mucho más allá de ese proceso. ¿Es el que inicia? Sí, pero no culmina allí la respiración. La respiración culminará con la finalidad, con el fin que tiene este organismo de poder ingresar oxígeno. Profe, ¿cuál es ese fin? Ustedes lo saben, formar energía. Es verdad que un aparato respiratorio, un conjunto de órganos que corresponden a nuestro sistema respiratorio, van a permitir el transporte del oxígeno. Y ATP, ahora este oxígeno, sí señor, sí señor, ATP. ATP, así es. Entonces, este oxígeno será, llevará todo un recorrido a través de la sangre hacia cada y una de nuestras células, ¿verdad? Profe, ¿por qué casi todas las clases nos menciona esto? Resulta que es el dogma de la biología, es la idea principal del funcionamiento de todo organismo vivo. Todo organismo vivo está aquí presente y todos los procesos que realiza siempre es en favor de sus células o en favor a sus células. Bien, entonces, esta respiración implica pues el recorrido del oxígeno que se almacena en los pulmones, exactamente en los alvéolos, luego al corazón. El corazón a través de la sangre distribuye por todas las células el oxígeno y cuando ingresa este oxígeno hacia nuestras células, se encontrará con la glucosa para formar moléculas de ATP, como lo indicó su compañero. Esas moléculas de ATP representan la expresión de la energía en los organismos vivos. Todos ingresamos oxígeno, excepto las plantas, que hacen un proceso contrario, eliminan el oxígeno. ¿Listo? Después todos necesitamos de oxígeno para poder formar nuestra energía. Muy bien. La nutrición, así como hay un aparato respiratorio, un conjunto de órganos que conducen el oxígeno, así también habrá un conjunto de órganos que se van a encargar de transportar los alimentos hasta un almacén que llamamos estómago. Allí los jugos gástricos, que son sustancias ácidas, se van a encargar de desintegrar, desnaturalizar, deshacer estos alimentos hasta formarlos en sustancias lechosas que le llamamos quilo. Y es allí donde se encuentran los nutrientes. Profe, ¿qué son los nutrientes? Los nutrientes son aquellas sustancias que se van a extraer de los alimentos. Va a depender mucho de qué alimentos sean los que ingreses para poder determinar qué nutriente vas a obtener, ¿verdad? Si ingresas grasas, vas a obtener como nutrientes lípidos. Si pues ingresas carnes, como nutrientes vas a obtener proteínas. Muy bien. Si ingresas azúcares, vas a obtener carbohidratos. Profe, yo tomé hoy avena con leche. Ah, qué bueno, señor. De esa leche se va a obtener calcio y flúor. ¿Listo? Calcio y flúor. Y así, señores, todo ese procedimiento, todo ese proceso por el cual del alimento se extrae el nutriente, pues se llama nutrición. ¿Con qué finalidad? La misma que la respiración. Poder ingresar los nutrientes hacia cada y una de nuestras células. Muy bien. Reproducción, una de las funciones vitales que realizamos los organismos vivos y nos va a permitir mantener vigente en nuestra especie. Cada y uno de los organismos vivos tienen esta capacidad que nos va a permitir que nuestra especie se mantenga activa, se mantenga vigente. Es,
que sea perpetua. ¿Listo? Un momento, por favor. Bien, señores. Entonces, gracias a esta función de reproducción, la especie se va a mantener vigente. ¿Qué es la función de relación? Vamos a ver. Si es que tomo como referencia a alguno de los 106 participantes que se encuentran en esta sala en modalidad alumnos, si tomo como referencia cualquiera de estos 7 señores, señoritas que se encuentran en esta sala, y de forma aleatoria les preguntara, señor, señorita, disculpe usted esa intromisión, disculpe, no lo tome eh, como una aberración hacia su privacidad, pero una pregunta, ¿usted se encuentra en una relación? Le voy a preguntar a cualquier alumno o alumna, ¿se encuentra en una relación? Y probablemente muchos dirán sí, otros dicen no. Quienes dicen no, tengan cuidado porque la ley de la vida, donde tú niegas, allá afuera también te están negando, ¿cierto? Entonces, dicen sí, dicen no, pero en realidad ustedes entendieron el término relación ¿a qué? A que tienen una pareja, ¿verdad? A que se encuentran en una situación sentimental en la cual pues comparten ciertas actividades con una pareja. Entiendo que, que sean distintas estas actividades. Muy bien, pero nosotros lo entendimos así. Ah, sí, profe. Es más, en los perfiles de Facebook suelen actualizar estas informaciones en una relación con, es complicado, o soltero simplemente, ¿cierto? Entonces, se entiende, nosotros lo entendemos así, pero profe, ¿cómo así? ¿Cómo viene ese tema de relación? Ese tema de relación viene por un concepto, por una definición biológica. Señores, muchas de las explicaciones o muchas de los términos que nosotros empleamos comúnmente tiene un fundamento teórico en la biología. Por ejemplo, ahí está el tema de relación. Muy bien. Si entendemos que relación es estar con alguien, entonces vamos a dibujar a esos alguien. Vamos a ver. Aquí está un señor. Y aquí está una hermosa señorita. Ya está. No, está un poco serio. Ahora sí mejor. Ya está, señores. Ahí está. Profe, pero póngale su piso, están volando. Ah, sí, no, bueno, para que No es más, sobreentiende, ¿no? Ah, profe, era psicología, Ya, oye. ya, vamos a ponerle su pisito, ya. No haga caso, No, mejor profe. no, Profe, como usted ha estamos en nacido para biología, ligar. Diga vamos nomás, a, profe. como no estamos en No le biología, haga caso, Sí, profesor. Estamos le en vamos a poner inicial, su profe. brazo. Hace rato, Ya, profe. ¿Ahora qué? Va a decir que no gracias. llegue. Profecía, no haga caso. Bien, bien, Está señores. que llegue, está que Continuamos. llegue. Listo, chicos, tranquilos, tranquilos. Continuamos. A ver, si entendimos de que una relación es decir, hey, sí, yo estoy con esta señorita y esta señorita dice, ok, yo estoy con este señor. Se está explicando, señores, esto de las funciones vitales, porque necesito llegar o necesitaba llegar a esta función, a la función de relación, porque este es el fundamento de la ecología. Si estoy indicando que la ecología se encarga del estudio de la interacción, cómo interactúan, cómo es que participan los seres vivos, necesitamos entender cómo se da eso. ¿Listo?
No es por un lenguaje, no es por una comunicación. Vamos a ver entonces. Esta señorita va a presentar una estructura anatómica, ¿listo? Que se llama el monte de Venus, ¿correcto? Ese monte de Venus que muchos sabemos a qué se hace referencia. Sí, hay algunos lo conocen, otros lo han visto solamente en figuritas, pero no importa, cualquiera que fuese la situación, se define ese monte de Venus como un pequeño montículo adiposo de tejidos y más. Profe, ¿cómo así? Un montículo que tiene tejido adiposo, es decir, capas de grasa, tejidos e insertados entre estas planchas, pues nervios y vasos sanguíneos. Profe, ¿a qué va con esto? Muy bien. Primero, ¿por qué se llama Venus? Venus sabemos que se denominaba dentro de la mitología griega, se denominaba a la diosa del amor, ¿cierto? Las Sí, mujercitas, en el interior de este monte de Venus, en el interior de este monte de Venus, van a presentar una pequeña glándula. ¿Listo? Una glándula en el interior. Esta glándula se llama la glándula de Skene. Así se escribe. Skene. ¿Listo? Estas glándulas se van a encargar de almacenar, llamémosle así, de servir como un pequeño reservorio de unas sustancias químicas llamadas feromonas. ¿Listo? Feromonas. Entonces, estas señoritas, las mujercitas, cuando tienen algún tipo de atracción, ya sea de atracción de naturaleza física, intelectual o lo que fuese, van a desprender estas feromonas. Ojo, las feromonas no se encuentran ni en estado líquido ni en estado sólido. ¿Listo? Son sustancias químicas gaseosas. Son sustancias químicas gaseosas. Por lo tanto, cuando la mujercita tiene disposición para procreación, para poder procrear, estas feromonas se empiezan a desprender y ahora empiezan a encontrarse así, en el ambiente. ¿Listo? Con el grupo anterior decíamos, una señorita participó, hizo un comentario acerca de que hay perfumes que tienen feromonas. Y sí, eso es verdad. ¿Qué finalidad tienen esos perfumes con feromonas? De atracción, de atracción. Pero mira, este individuo que está aquí se siente atraído con estas feromonas, es decir, lo está guiando. ¿Para qué sirven estas sustancias químicas llamadas feromonas? Para poder guiar y de esta forma este individuo se va a relacionar, es decir, va a interactuar con esta otra y viceversa. ¿Listo? Perdón. Tome agua, profe. Salas, apaga tu micro. Están berreando la gallina. 2-1 va ¿qué le bien. interesa? Bien, señores. Continuamos, señores. Disculpen, por favor. Bien. Entonces, aquí va a haber una interacción, ¿verdad? Pero una interacción ¿desde qué punto de vista? Desde un punto de vista químico. Estas feromonas son sustancias químicas. ¿Listo? Entonces, la función de relación es la interacción entre individuos desde el punto de vista químico. Es por eso que sueles escuchar de repente cuando estabas en el colegio o ahora mismo probablemente escuchaste en algún momento ese señor y esta señorita
están hace bastante tiempo. Y tú te preguntas, ¿y por qué? Es que entre los dos, desde que se conocieron, siempre hubo química, ¿cierto? Utilizas ese término, se utiliza con frecuencia ese término, el decir, entre esta persona y esta otra se llevan bastante bien porque hay química. Y entendemos que química, desde el punto de vista de congeniar, pero esa química hace referencia a estas feromonas que permitieron que ambos se atraigan. Profe, ambos, ¿quiere decir que el varón también desprende feromonas? Sí, pero no tiene glándula, o no está al menos, no se llama esquén. Sus glándulas que van a secretar sus feromonas están asociadas a sus glándulas sudoríparas, de forma que cuando el varón realiza trabajos físicos en los cuales va a permitir una transpiración, va a producir la liberación de estas feromonas. ¿Listo? Va a desprender las feromonas. Ya está. Va a permitir, evidentemente, que esta señorita también quede atraída por estas sustancias, feromonas. Señores, no confundir el término feromona con hormona. Tienen una naturaleza similar, una función similar. La diferencia es que una hormona, que también es una sustancia química, se va a encargar de llegar a un órgano para estimularlo, para controlar su funcionamiento o para poder paralizar su función. ¿Listo? Ejemplo, nuestros riñoncitos tienen la función de almacenar agua, recolectar los residuos celulares y luego excretarlo, es decir, eliminarlo, ¿verdad? Esa es la función. Pero, profe, usted dice que recolecta agua. Sí, señor. ¿Y hasta cuándo, profe? ¿O qué tanta cantidad? Ok, empieza a recolectar agua y cuando llega a un punto en el que debe parar, debe de cesar esa recolección de agua, entonces llega una hormona, ¿sí? Llega una hormona, una sustancia química, que es la ACTH, la adenocorticotropina, llega hasta el riñón y dice, ok, hasta aquí nada más de agua. ¿Listo? Paraliza las funciones, las paraliza. Bien. Listo, señores. Esa es una hormona y una feromona también es una sustancia química que tendrá la función de poder guiar y controlar. Bajo este concepto, señores, bajo este concepto, es que se guían los organismos vivos. Profe, ¿solamente los seres humanos? No. Sucede lo mismo también con todos los organismos vivos que existen. ¿Listo? Incluso con las plantas. Las plantas también suelen liberar sustancias químicas de atracción. Claro que sí, señores. Cuando sales de casa y encuentras en tu parque a una perrita y detrás de esa perrita 5 o 6 perritos intentando copular con ella, también, ¿qué pasó con esa perrita? Empezó su periodo de ovulación, que le llamamos evidentemente menstruación, y una vez que termina ese proceso de madurez del óvulo, ahora la perrita empieza a desprender estas feromonas. Profe, ¿por qué? Claro, pues porque no habla. ¿O acaso la perrita va y le toca la puerta a su perrito y le dice, oye, quiero procrear? Se lo dice no. Así que empieza a liberar estas feromonas que le van a permitir guiar al otro individuo, al otro que es otro perrito, y evidentemente de una misma especie. ¿Listo? Para poder culminar con este dato de la glándula de Skene, esta misma glándula sirve como un reservorio de fluidos en las mujercitas. Bien, así que esta glándula de Skene reserva fluidos en la mujercita que cuando existen estímulos físicos, estímulos de fricción, de contacto, estas glándulas normalmente suelen romper sus membranas, o no romper, sino desprender, utilizando un mejor término, desprenden sus membranas y el fluido que almacena va a ser eliminado, va a ser excretado. Ya las mujercitas de distintas formas, es que lo van a excretar. Hay algunas que lo hacen pues de una forma mucho más fluida, lo hacen de una forma
mucho más contundente que otras, ¿listo? A lo cual recibe un nombre, ¿verdad? Eso ustedes lo saben, se denomina un squirt, ¿verdad? Esa es una eyaculación femenina, squirt. No todas las mujercitas lo realizan, todas tienen sus glándulas de Skene, sí, todas almacenan fluidos, sí, pero no todas van a secretarlo con la misma intensidad. ¿Listo? Se llama squirt. A lo mejor lo borro si no van a estar buscando squirt.com y esas cosas y no se trata que se distraigan, chicos. Bien, continuamos entonces. Este es el fundamento, señores, de la ecología, la interacción de un organismo vivo con otro. ¿Dónde se da esa interacción? Se va a dar en un determinado espacio, dentro de un determinado espacio, dentro de un determinado lugar. ¿Listo? Y esa interacción entre los individuos y el espacio donde se encuentran es el estudio de la ecología. Ese es el fin, ese es el objeto del estudio de la ecología. Muy bien, señores. Ya está. ¿Cómo se denomina a la unidad de estudio de esta ecología? Se denomina ecosistema. Ecosistema, ¿listo? Un ecosistema va a ser el espacio, va a ser el lugar que va a permitir que estos organismos vivos puedan interactuar. Y hay 3 tipos de ecosistemas, eso nosotros lo conocemos. Antes de hablar de este ecosistema, es bastante necesario que nosotros podamos conocer que el padre de esta ecología es el señor Ernest Haeckel. ¿Listo? Ernest Haeckel es el padre de la ecología. ¿Listo, señores? Ahora, hemos indicado que el espacio en donde se desarrollan estos seres vivos se les denomina ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es el lugar físico, es el espacio físico donde se van a desarrollar estos individuos con la finalidad de poder favorecer al medio ambiente. Profe, ¿cómo así? Ejemplo, se desarrollan plantitas, ¿listo? Y estas plantitas, ¿a qué favorecen con el medio ambiente? Con el oxígeno que desprenden, ¿listo? Realizan fotosíntesis. La primera fase, la primera etapa de la fotosíntesis implica el desprendimiento, implica la liberación de oxígeno a partir de moléculas de agua, ¿cierto? Las raíces absorben agua y las plantitas se van a encargar de romper, los rayos de luz solar rompen esas moléculas de agua y liberan el oxígeno. Y ese oxígeno es beneficioso para nuestra capa, ¿listo? Para nuestra atmósfera. Entonces, allí individuos están colaborando. Profe, ¿pueden colaborar de una u otra forma? Nosotros colaboramos, no solamente las plantas, nosotros también. Claro que sí, nosotros también. Profe, ¿cómo? Liberando el dióxido de carbono. Nuestro siguiente tema corresponde, o sea, no el de la semana próxima, sino aquí vamos a tomar ecosistema y equilibrio ecológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? De que este tema que vamos a asociar, que es efecto invernadero, nos va a explicar los procesos, los mecanismos de funcionamiento que van a implicar cómo es que se almacenan los gases para poder incrementar la temperatura de nuestro planeta. Pero ya lo veremos a detalle en un momento. Muy bien. De esta manera, señores, participamos favoreciendo la vitalidad del medio ambiente. ¿Listo? Y lo vamos a hacer, evidentemente, desarrollándonos en un determinado espacio. Ese espacio se llama un ecosistema. Son 3, eso desde la primaria lo conocemos: ecosistema terrestre, ecosistema acuático y ecosistema de tipo aéreo. En la misma primaria, cuando hablábamos de la ecología y de los ecosistemas terrestres, acuáticos y aéreos,
utilizábamos dos términos. Utilizábamos los términos factores. Factores, ¿recuerdan? Un factor biótico y un factor abiótico. Y lo entendíamos de una manera fácil. Factor biótico, biótico es bio, vida. Son los organismos que tienen vida. Listo, está formado por todos los seres vivos, el factor biótico. Y cuando decías el factor abiótico, antecedías el prefijo a, que significa sin, ¿verdad? Entonces, abiótico, sin vida. Pero quedó, en los últimos años, quedaron estos dos términos, quedaron desplazados, desfasados, ya descontinuados, porque se decía que si tú antecedes el prefijo a sin vida, quiere decir que en algún momento lo tuvieron. Si no tiene vida, es porque murió. O sea, y si murió, es que tuvo vida. ¿Es verdad o no? O sea, sin esa simple lógica, entonces se puede determinar ello. Pero nos preguntamos y nos decíamos, una roca, el río o los ríos, los mares, la tierra, son factores abióticos. Pregunta, ¿en algún momento tuvieron vida y después murieron? No. Entonces se decidió reemplazar esa terminología de biótico y abiótico, se decidió reemplazarla por estos términos, biocenosis y biotopo. ¿Listo? Biocenosis y biotopo. ¿Qué es el biotopo? Es el espacio físico, lo colocamos aquí. ¿Qué es biotopo? El espacio físico en donde se van a desarrollar una determinada especie de seres vivos. Un ser vivo por aquí, otro ser vivo, otro ser vivo, otro ser vivo. ¿Listo? Distintos seres vivos. Entonces, estos seres vivos se van a desarrollar dentro de un espacio físico que es inerte, que no tiene vida. Ese espacio físico en donde se desarrollan los seres vivos se llama biotopo. Y todo lo que se desarrolle como organismo vivo dentro de él corresponde a la biocenosis. ¿Listo, señores? Son fundamentos básicos para ¿Biocenosis ecología. era? Profesor, Biocenosis es la determinación de los seres vivos. Vienen a ser los seres vivos que se desarrollan en un determinado espacio que se llama biotopo. ¿Sí, señor? profesor, biotopo y biocenosis es otra clasificación de ecosistema. Es No, 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 igual, no. ¿no? No, Es igual, no. ¿no? A ver, estamos entendiendo, yo digo ecosistema terrestre. ¿Listo? Yo Sí. digo ecosistema terrestre. Perfecto. Todo este es un ecosistema terrestre que representa, por ejemplo, todo el continente americano. ¿Listo? Es un ecosistema terrestre el continente americano. Perfecto. Pero ¿dónde estamos nosotros? Aquí. Y este es el espacio que nosotros ocupamos. Pregunta, ¿interactuamos por aquí? No. ¿Interactuamos por acá? Tampoco. ¿Y por aquí? Tampoco. No. Este es nuestro espacio. Este espacio donde nos desarrollamos se llama biotopo. Aquí eso es biotopo. Un biotopo, un biotopo. Entonces, ¿qué es el biotopo? El biotopo son los lugares, son los espacios físicos que son inertes, donde habita, donde se desarrollan seres vivos. Pero de una sola Los seres especie, ¿no? vivos, los seres, perdón, señor. Pero de una sola especie. No, de varias especies, de distintas especies. Por ejemplo, a ver, ejemplo. Este representa un espacio, ¿listo? Un biotopo, que es Puente Piedra, ejemplo, ya está. Este biotopo es Puente Piedra. Pregunta, ¿en Puente Piedra solamente hay seres humanos o hay perritos, hay gatitos? No, ¿Listo? Diferente. Entonces, todos los seres vivos que están allí representan la biocenosis. ¿En dónde se están desarrollando? En un biotopo. ¿Listo, ser no señores? vivo. Bien, continuamos entonces. Continuamos. Entonces, les decía, chicos, no, esto no es una clasificación de ecosistema. Esto se está intentando explicar los términos que se desarrollan dentro de un ecosistema. ¿Listo? Los tres tipos de ecosistema. Aquí están. Ecosistema terrestre, ecosistema acuático, ecosistema aéreo. ¿Listo? Ecosistema terrestre, ecosistema acuático, ecosistema aéreo.
El ecosistema terrestre, el acuático y el aéreo vienen a representar en su conjunto a los tres tipos de ecosistemas que existen. Vamos con el ecosistema terrestre. El ecosistema terrestre, señores, tiene diversidad de formas, diversidad de expresiones, y estas son los bosques, estos son los bosques, las praderas, los desiertos y las montañas. ¿Listo? En los bosques es un espacio, es un ecosistema, parte de un ecosistema terrestre que se caracteriza porque hay gran abundancia de árboles. Bien, pero entendemos que estos organismos vivos, que estos árboles se van a desarrollar de acuerdo al clima al cual son sometidos. ¿Listo? Al clima en el cual se encuentran. Por ejemplo, en los cascos polares, cerca de los cascos polares, hablamos, no sé, al norte, por ejemplo, Canadá. ¿Listo? En Canadá, ¿existen bosques? Sí. ¿Cómo se llaman esos bosques? Bosques boreales. ¿Listo? Bosques boreales. Observamos que hay árboles que crecen entre la nieve, ¿cierto? Entre la nieve. Eso es un bosque boreal. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar? A los pinos. Son los más clásicos, ¿cierto? Los pinos. Ahora, hay bosques que también van a permitir el desarrollo de otro tipo de individuos, de otro tipo de vegetación, de otros tipos de árboles, pero con condiciones climatológicas distintas. Por ejemplo, los bosques tropicales. Los bosques tropicales de nuestra selva peruana, por ejemplo. Las condiciones climatológicas son distintas, de forma que los organismos que se van a desarrollar allí también son distintos. Los árboles, como por ejemplo los nogales, ¿listo? Son totalmente distintos en forma, en morfología, en fisiología a un pino. Es totalmente distinto. Entonces, los factores climatológicos también influyen para el desarrollo de los individuos. Esa es la conclusión. Las praderas que representan campos extensos de hierba y pasto, que va a permitir que distintas especies puedan desarrollarse en ese ámbito, en ese ecosistema de tipo terrestre llamado pradera, como por ejemplo el bisonte, como por ejemplo la jirafa, como por ejemplo leones, hienas, ¿listo? En los desiertos, probablemente de todo el espacio continental y de todo el ecosistema terrestre, probablemente los desiertos representan la parte más infértil, ¿listo? Porque es una región árida, es una región con escasa vegetación y con pocas especies de animales que se encuentran adaptados y puedan sobrevivir allí. Estoy utilizando, ojo señores, el término pocas especies animales pueden sobrevivir. No estoy diciendo ninguna. Si hay especies que están acondicionadas para poder desarrollarse dentro de ese espacio. Y finalmente las montañas, que son espacios que pertenecen al ecosistema terrestre, evidentemente, que se caracterizan porque presentan relieves muy variados, ¿listo? Altitudes muy variadas. Y nosotros entendemos pues que a medida que el relieve incrementa en comparación en referencia a nivel del mar, pues se incrementa también la temperatura, las temperaturas empiezan a disminuir. Bien, eso corresponde a las montañas del ecosistema terrestre. Acuático. Vamos con el acuático. La principal característica, señores, de este ecosistema, la principal característica es que representa el ecosistema con mayor variabilidad. De los tres ecosistemas, el ecosistema que presenta mayor variabilidad de especies es el ecosistema acuático. Muy bien, son tres tipos, hay tres tipos de manifestación de ecosistema acuático. Nos referimos al ecosistema de mar abierto, a los manglares
y a los ecosistemas de agua dulce. Aquí están pues ríos, lagunas, lagos, marismas y demás. Evidentemente acá hacemos referencia a los mares, ¿verdad? Ecosistemas de mar abierto, los mares. Características, agua salada. ¿Listo? Corrientes variables. Hay zonas en que las corrientes son frías, en otras tantas corrientes calientes y suelen variar la temperatura. La temperatura influye en este tipo de ecosistema acuático, en los de mares abiertos. En los ecosistemas de agua dulce, la temperatura no es un factor relevante. ¿Listo? No lo es. Muy bien, ¿qué es un manglar? Pues un manglar es una especie de desarrollo acuático, de ecosistema acuático que está donde abunda, donde se va a encontrar rodeada de abundante vegetación, de zonas pantanosas y demás. Bien, con respecto al ecosistema aéreo, con el ecosistema aéreo también presenta una característica. La principal característica es que son ecosistemas de transición. Son ecosistemas de transición, es decir, son ecosistemas temporales. ¿Sí? Son ecosistemas temporales. Profe, ¿cómo temporales? Los organismos, los organismos, señores, que habitan en este ecosistema permanecen temporalmente en este. ¿O es que alguien una vez vio levitar ahí a una palomita? Estar copulando o intentando copular con otra palomita ahí suspendida en el aire. No, ¿verdad? Para que puedan alimentarse, para que puedan reproducirse, para que puedan continuar realizando sus actividades fisiológicas, estas descienden hacia el espacio terrestre. ¿Listo? Por eso es que el aéreo es solamente un ecosistema de tipo transitorio, temporal. Hay dos preguntas que suelen plantearse con mucha frecuencia sobre estos dos últimos ecosistemas, y te los acabo de mencionar. Del ecosistema acuático, regularmente preguntan cuál es el ecosistema que presenta la mayor variabilidad de especies. Pues es el acuático. Y con respecto al aéreo, postulan, formulan, plantean las preguntas en la cual lo dicen de esta manera. ¿Cuál es el ecosistema que se caracteriza por ser transitorio, por ser de transición o por ser un ecosistema temporal? Y definitivamente sabes pues que es el ecosistema aéreo. Muy bien. Vamos a hablar acerca de las cadenas, señores. A ver, ¿cómo se empiezan a formar estas cadenas y demás? La interacción de un organismo vivo y otro va a significar, va a implicar de que entre un ser vivo y entre otro ser vivo exista un condicionamiento. Se condicionen uno al otro. Es decir, uno represente ser la presa y el otro el predador, o viceversa. En ese sentido, cuando se da esa interacción, es que se generan estas cadenas tróficas. Lo que conocíamos también en primaria con el nombre de cadena alimenticia. Listo, lo conocíamos así, con el nombre de cadena alimenticia. La base de esta pirámide, está formada bien por el mundo inorgánico. Este mundo inorgánico no se encuentra dentro de la contabilidad para los niveles. ¿Listo? Es decir, omitan estos de aquí porque aquí están colocando el mundo inorgánico como un primer nivel y no es así. No es así, porque el mundo inorgánico representa el espacio que va a permitir el desarrollo de los productores y son los productores recién el primer nivel. ¿Listo? Entonces, esto estaría así un poquito, o sea, tendríamos que subirlo, ¿sí? El primer nivel es este, no es este de aquí. ¿Correcto, señores? Entonces, ¿por qué colocan aquí el mundo inorgánico? Porque es el mundo inorgánico que implica
el suelo, la tierra, los minerales, el agua, implica los mecanismos de desarrollo para estos productores. ¿Y quiénes son los productores? Pues los vegetales. Se le considera como productores a los vegetales. ¿Cómo se denominan los organismos que desde el punto de vista de su alimentación consumen vegetales? Pues herbívoros. ¿Listo? Los que van a consumir a estos herbívoros, omnívoros, quienes consumen a estos carnívoros, y finalmente se encuentran los carroñeros o llamados también necrófagos. ¿Listo? Son necrófagos. En realidad el término carroñero es un segundo término que se le utiliza porque el término preciso, ¿sí? O la primera opción para poder utilizar el término es necrófago. Fagos es comer, fago es comer, necro es tejido muerto, carne muerta. Entonces son organismos que se alimentan. ¿Cómo se llama, profesor? Ballenas, por Necrófago. ejemplo. En la siguiente lámina se va a presentar el término, se llama necrófago. Bien, entonces, señores, esta pirámide nos va a permitir conocer cuál es el orden, pero esta secuencia nos va a permitir poder conocer cuáles son ya los niveles y desde qué punto de vista suelen ocupar en relación a otro. Profe, ¿cómo así? No estoy entendiendo. Si estos son productores, ¿productores de qué? Productores de energía. Son los elementos que se encuentran en esa primera línea de producción de energía, las plantas. Entonces, si estos son los que producen, tiene que haber alguien que los consuma. ¿Quiénes? Todo este bloque. Todo este bloque son de consumidores. Entonces, podríamos decir que son productores y consumidores. ¿Listo? Ahí está. Vamos a ver. Los niveles tróficos, productores y consumidores. Señores, los productores ya hemos llegado a la conclusión de que son aquellos que se van a encargar de producir energía. ¿Y quiénes son? Los fotosintetizadores. ¿Qué significa el término fotosintetizador? Sintetizar significa formar, elaborar. ¿Listo? Síntesis es elaboración, es formación. Foto, ¿qué es? Luz. Entonces, los fotosintetizadores son aquellos organismos que van a elaborar, que van a formar energía a partir de estímulos de luz. ¿Listo? ¿Quiénes son esos organismos? Pues las plantas. Pues las plantas. ¿Listo? ¿Qué significa quimiosintetizador? Más o menos también tiene la misma explicación. Quimio hace referencia a sustancias químicas, sintetizador, elaborar, formar. Entonces son organismos que van a elaborar su energía a partir de sustancias químicas, como por ejemplo las bacterias ferrosas. En lugares... Nitrobacilos. Exacto, sí. Los que también empiezan a consumir nitrógeno para su formación de energía. En lugares en los que existe, por ejemplo, industria como la minera, ¿listo? Cuando se utilizan estos insumos, los residuos que normalmente están acompañados de agua van a producir charcos, ¿sí? Charcos de agua con residuos químicos. En esos charcos empiezan a desarrollarse colonias, se empiezan a desarrollar colonias de bacterias que van a tomar esas sustancias químicas para poder elaborar su energía, para subsistir, para que, como haciendo una analogía con nosotros, comiéramos. ¿Para qué comemos? Para formar nuestros nutrientes. ¿Para qué queremos nutrientes? Para que vayan a las células y nos den energía. Esto es simple como ello. Entonces, como estos dos organismos, las plantitas y ciertas bacterias, son los que los primeros en producir energía, se les denomina productores. Ahora, todo lo que venga después son consumidores, ¿correcto? Pero ¿de qué orden? Por ejemplo, un consumidor primario. El consumidor primario es aquel que inmediatamente va a consumir a la planta, los herbívoros. Los consumidores secundarios
son aquellos que ya van a variar de acuerdo a su alimentación, perdón. Entre ellos, por ejemplo, están los carnívoros, ¿listo? Están los carnívoros, los cuprófagos o coprófagos. Ahí está el término coprófago o también llamado cuprófago, ¿listo? ¿Qué son los coprófagos o cuprófagos? ¿Alguien tiene una idea de esto? ¿Qué es un cuprófago? Cuprófago, señores, es el organismo o son los organismos vivos que se alimentan de excrementos. ¿Listo? De excrementos. Esos son los cuprófagos. Cuprófagos, ¿sí? Es Como los cuprófagos o coprolitos, ¿no, profesor? coprófagos. Se puede utilizar los dos términos, o sea, con las dos vocales, como co o como cu. ¿Listo? De excrementos. ¿Listo, señores? Bien. Omnívoros, evidentemente aquellos que se van a alimentar de carne, así como también de plantas. ¿Qué es un detritívoro? Un detritívoro es dentro de un espacio de la terminología ecológica, un detritívoro es aquel que se va a alimentar de residuos, ¿listo? De cualquier tipo de residuos. ¿Y qué es un saprófito? Un saprófito es aquel organismo que se va a alimentar de un residuo, pero procedente de uno de su misma especie. ¿Correcto? Es decir, un hongo crece en una colonia de humedad. ¿Listo? Cuando este hongo, porque el hongo es un organismo vivo, este hongo, cuando muere, va a representar una materia orgánica para ese espacio y todos los hongos se van a alimentar de él. ¿Listo? No es lo mismo que diga voy y me como al hongo cuando está vivo a que cuando está muerto, ojo. No lo hacen estando en un estado vital, es decir, con vida. No, no. Esperan que muera, se descompone y de manera natural empieza a dar una materia orgánica a los demás organismos de esa colonia. ¿Listo? Eso es un saprófito. ¿Y qué sucede con los necrófagos o carroñeros? Ahí está el término, señores. Ahí está el término que hace un momento utilicé en la lámina anterior. Carroñero o necrófago. Necro, había indicado, es tejido muerto. Necro es tejido muerto y fago es comer, alimentarse. ¿Listo? La Entonces, hierba. son organismos que se alimentan de carne muerta. Claro, ahí están, por ejemplo, los gallinazos y estos demás, ¿cierto? Los como carroñeros. Bien, disculpen. Ya sea que el organismo consumidor sea primario, secundario o incluso el mismo carroñero, en algún momento va a finalizar, va a poner pausa, va a poner fin a su ciclo de vida. Y cuando esto suceda, los cuerpos van a quedar a merced de los descomponedores o desintegradores. ¿Quiénes son? Las bacterias y los hongos. ¿Listo? Bacterias y hongos corresponden a los descomponedores o desintegradores, que al final, ya sea herbívoro, carnívoro, cuprófago, omnívoro, detritívoro, carroñero, lo que seas, en algún momento se tendrá que pausar el ciclo de vida y pues ese cuerpo quedará ahora a exposición de los hongos y de las bacterias, quienes van a desintegrar toda tu materia orgánica. ¿Listo, señores? Vamos a hablar aquí sobre el efecto invernadero. Permítame un momento. Bien, bien, señores.
El efecto invernadero, de repente, muchos de nosotros podemos confundirlo como algo negativo para nuestro planetita. Bien. Otro término que sí necesito aclarar es el término que se utiliza para hablar de biosfera. ¿Listo? Cuando tú estás en tu clase de geografía, se habla de un término y es planeta Tierra. ¿Listo? Planeta Tierra. En biología, ese mismo planeta Tierra se le llama biosfera, que es la esfera de la vida, donde se desarrolla todo tipo de vida. Muy bien, esfera de la vida. Esta biosfera, señores, esta biosfera va a presentar, o sea, me refiero a este planetita, va a presentar un cinturón, una capa. Normalmente se le denomina el cinturón de Van Allen. Sí, se escribe Van Allen, ya lo escribo en un momento. A ver, con gráficas. O primero definimos el efecto invernadero. El efecto invernadero es un calentamiento de la biosfera. Ahí está el término que utilicé, biosfera. Por si no se recuerda este término biosfera o sus niveles de organización, aquí vamos a utilizar o vamos a recordar esos niveles de forma rápida, ¿sí? Todos los organismos vivos hemos indicado en un momento que están constituidos de sustancias químicas. ¿Qué sustancias químicas? Elementos químicos y moléculas químicas. Consumiste un pescadito hoy por la tarde en tu almuerzo y ahora has extraído de ese pescadito el fósforo. Además que de sus carnes, proteínas. Las proteínas son moléculas. El fósforo es un elemento químico, ¿sí? Es un elemento. Por lo tanto, las moléculas y los elementos corresponden a este nivel, al nivel químico, señores. El siguiente nivel es el nivel celular. Entendemos que las células, que son las que ocupan este nivel, el nivel celular, requieren de sustancias químicas, como las que hemos mencionado, elementos y moléculas, requieren de estas sustancias para poder llevar a cabo su funcionamiento. ¿Listo? Entonces, las células, señores, necesitan sustancias químicas. ¿Quiénes o qué nivel conforman estas células? El nivel celular. Cuando las células se agrupan, van a formar una estructura ciertamente más compleja que se llaman tejidos. Y los tejidos corresponden al nivel tisular. ¿Listo? La agrupación de tejidos que forman órganos y los órganos representan el nivel organológico. La agrupación de órganos, a su vez, forman sistemas y los sistemas corresponden, señores, al nivel sistémico. Bien. El conjunto de sistemas, el nivel individuo. Hasta aquí hago una pausa y explico lo siguiente. Este nivel individuo corresponde al organismo vivo en toda su complejidad. Tú observas a una persona, tú observas a un perrito, observas a un gatito y tal cual lo estás viendo en toda su complejidad, lo estás viendo en su máximo nivel. ¿Qué nivel? Nivel individuo. Bien, nivel individuo. Nosotros nos preguntamos, a ver, vamos a ver aquí, ponemos un ejemplo, chicos. Nivel individuo, ya una personita, ¿sí? Ya está con su piso de acuerdo a las especificaciones psicotécnicas de los alumnos. Vamos a ver, aquí también su tierrecita y ahí está una plantita. ¿Listo? Cualquier plantita, tu planta favorita. Sí, esa que dejas secar, esa misma. Ahí está. Una plantita. ¿Listo? Los dos son individuos. Los dos son individuos, los dos son seres vivos. Vamos a ver. Estos individuos, estos seres vivos, estos seres humanos, están formados por sistemas. ¿Listo? Y aquí están, miren, los sistemas
¿A qué nivel corresponden? Al nivel sistémico. Bien. Estos sistemas son 11, en los seres humanos son 11, el sistema óseo, el muscular, el nervioso, el endocrino, el sensorial, cardiovascular, respiratorio, digestivo y demás. Cada uno de esos sistemas tiene una función y estará formado por una agrupación de órganos. Miren, bajamos de nivel. Órganos. ¿A qué nivel corresponde los órganos? A nivel organológico. A nivel organológico. ¿Listo? Ahora, cada órgano cumplirá también con una función específica. Profe, está hablando mucho de los seres humanos. ¿Qué pasa con las plantas? ¿Las plantas también tienen órganos? Claro que sí. Simplemente que ustedes le llaman partes. Partes de una planta, tallo, hoja, raíz, flor, ¿listo? Le llaman partes, pero esas partes son órganos. Ahora, señores, si un órgano, ejemplo, un corazoncito, y está un corazoncito, solamente un bosquejo de él, si a este corazoncito decidiéramos realizarle un pequeño corte, por ejemplo este que está aquí, le realizamos un corte, esto ahora se va a llamar un tejido. Y si se expone al lente de un microscopio, se va a observar estos puntitos que son las células. Y ahí están las células, nivel celular. ¿Listo? Profe, ¿pasa lo mismo con las plantas? Claro que sí. Ya te había indicado que los órganos son lo que normalmente le llamamos partes de una planta, ¿cierto? Pero son sus órganos. Por ejemplo, se me ocurre hablar del tallo. ¿Listo? Se me ocurre hablar del tallo. Listo, a ver, yo pongo ahí el tallo. Listo. Un órgano. Ahí está. ¿Los órganos a qué nivel pertenecen? Organológico. ¿Por qué está formado un órgano? Por agrupaciones de tejidos, es decir, sí, agrupaciones de tejidos que corresponden a nivel tisular. Profe, ¿y las plantas también tienen tejido? Claro que sí. ¿Dónde, profe? A ver, cuando tú salías de tu academia y te ibas con dirección norte, con dirección sur, dependiendo, en los dos lugares lo podías encontrar. Si te ibas con dirección norte, lo encontrabas en el óvalo de Puente Piedra. Si te ibas con dirección sur, lo encontrabas en la primera de Pro. Profe, ¿qué encontraba qué? Encontrabas a estos amigos, a estos muy buenos amigos, que en carretillitas tenían una pequeña máquina donde introducían estos tallos que nosotros le conocemos como caña de azúcar. Hay algunos que ya la consumen pero procesada, ¿cierto? En el cañazo, en el aguardiente, pero ese es otro tema. Bien, claro, se deja fermentar el néctar, se deja fermentar y después de otros procesos químicos se va a destilar y entonces se obtiene el cañazo o aguardiente, como se le quiera llamar. Muy bien. ¿Qué sucede? En dos presentaciones tú puedes consumir esta cañita. Esa cañita es el tallo, muy bien, es un órgano. Entonces pasa por esa pequeña máquina y se va a extraer, ¿cierto? Se extrae el néctar de esta cañita y lo vas a beber, lo compras en una botellita y lo consumes. Todo bien. Pero también, si te has percatado, lo pueden vender en otra presentación que son en pequeños bloques en una bolsita. Y cuando tú llevas uno de esos bloquecitos de caña que están seccionadas, lo llevas a tu boquita, empiezas a triturar, empiezas a morder y a succionar el néctar que se encuentran entre las paredes de este tallo, ¿verdad? Ahora, señores, ¿qué pasa cuando ya le quitaste todo el néctar? Quedan unas pequeñas fibras, ¿cierto? Unas fibras blancas. Señores, esas fibras son los tejidos de esta planta. ¿Listo? Mira, y son así, ¿cierto? Como fibras, así, como hilos. Este hilito más este otro hilo, más este otro hilo, más este hilo, toda esta agrupación que son tejidos. La agrupación de tejidos están formando todo este órgano llamado tallo. Profe, ¿cómo se llama ese tejido? Se llama colénquima.
Ah, profe, o sea, sí tienen tejido, sí, señor. Profe, si ese tejido yo lo llevo al microscopio, voy a observar células, claro. Vas a observar una célula así, ciertamente cuadrada, con una estructura casi bastante grande que está junto al núcleo de, parece un iPad, ¿no? Mira, ahí está el núcleo, parece, sí, parece, ¿verdad? Ahí está el núcleo, ahí está el núcleo de esta célula vegetal ¿Cloroplastos? y esta estructura se llama vacuola. Pero sí, acaba un alumno de mencionar a los cloroplastos. Ahí están los cloroplastos, que son estas pequeñas organelas que almacenan clorofila. La clorofila será el pigmento que le va a dar el color característico a las plantas, ¿verdad? Entonces, aquí están los cloroplastos, aquí está el núcleo y aquí esta estructura de gran tamaño, de gran volumen. ¿Cómo se llama esto? Se llama vacuola. Esta vacuola va a almacenar grandes cantidades de agua dentro de una planta. Profe, ¿por qué? Porque si yo un momento les puedo decir, señores, un momento, por favor, espérenme. ¿Sabe lo que hice al decirles espérenme? Acabo de beber un poquito de agua. Entonces, a voluntad, cuando yo quiero o cuando ustedes deseen tomar agua, lo van a hacer. Pero las plantas no pueden tener esa facultad. Las plantas tienen que intentar captar y almacenar la mayor cantidad de agua posible. Y lo van a hacer en estas estructuras llamadas vacuolas. Entonces tú vas a observar estas células. Ah, profe. Y que me va a decir que también tiene sustancias químicas. Cuando ustedes beben, cuando ustedes beben del néctar de estas plantitas, de estas cañas, ¿qué sabor pueden distinguir, señores? ¿Qué sabor distinguen? Dulce. Dulce. ¿Ácido o dulce? Dulce. Dulce, dulce. Si es un dulce, entonces, señores, Dulce. será un carbohidrato. Si es un dulce, es un carbohidrato. ¿Cómo se llama el carbohidrato de las frutas, de las plantas, de los vegetales? Fructuosa. Fructuosa, Fructuosa. fructuosa, la fructuosa. Señores, es la fructuosa. Ese es un carbohidrato, la fructosa es un carbohidrato y un carbohidrato es una molécula y una molécula pertenece al nivel químico. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros estamos estableciendo que este patrón de organización para los seres vivos se cumple para todos los seres vivos. ¿Listo? Profe, ¿por qué llegó hasta este punto? Porque voy a hablar de biosfera y quiero que entiendas qué es precisamente la biosfera. Bien, entonces ya estamos aquí, señores, estamos aquí en este nivel, en el nivel individuo, que ya se acaba de explicar, es la complejidad de este ser humano, la complejidad de esta planta, tal cual tú lo ves, eso es, eso es el nivel individuo. Pero nosotros como individuos nos vamos a relacionar. Y si nos relacionamos con individuos de nuestra propia especie, entonces a eso se le va a llamar un nivel población. Bien, cuando nos encontrábamos en clases, por ejemplo, un aula cualquiera que haya sido el número del aula, esta aula representaba una población. ¿Por qué? Porque contenía, porque estaba presentando a organismos de una misma especie. El profesor, un ser humano, los alumnos, seres humanos. Por lo tanto, era una reunión de individuos de una misma especie, población. Pero ¿qué pasaba cuando tú llegabas a tu casita? Cuando tú llegabas a tu casita, oh, perdón, se me fue. Yo forma de recuperarlo, creo que sí. Ahí está. Cuando llegabas a casita, coloco acá nuevamente nivel población. La interacción de seres vivos de una sola especie. ¿Listo? De una misma especie. ¿Qué sucede, señores, cuando llegabas, retornabas a casa y encontrabas a tu mamita allí y te veía todo empolvado, todo sucio, llegabas todo cochino y tu mamita orgullosa,
tu mamita feliz. Dentro de ella decía, ven, hijito. No, ella te decía, hijito, ven, lávate las manitas y ven, toma tu sopita. Te he dejado acá tu seco con, tu seco de frijoles no, tus frijoles con seco de carnerito. Ven, hijito, ven. 2 litros de limonada fría. Ay, mijito, decía dentro de ella. Viene todo cochinito, se esfuerza todo el día. Lo que no sabía tu mamita era que si llegaba sucio era porque el teniente te revolcaba por malcriado, por no hacer caso. Pero llegabas a tu casa y saludabas a tu mamita. Hasta en ese momento, mientras que saludabas a tu mamita, seguías interactuando con un individuo, ¿sí? Que también pertenecía a o también pertenece a tu misma especie. Pero de momento, salta tus 2 perros y salen tus 3 gatitos. Pregunta, ¿estarán reunidos en esa casa individuos de una misma especie? No, ya no. Hay una especie, ¿sí? Que son los seres humanos, otra especie que es la felina, que son tus gatitos, y una especie canina, que son tus perritos. Entonces, ahí había una reunión de organismos vivos de distintas especies. Eso ya no puede ser población, ese es el nivel comunidad. Comunidad. ¿Listo? Ahora, señores, ahora, te había indicado que la interacción de organismos vivos puede ser de una misma especie o de distintas especies en un espacio determinado. ¿Cómo se llama? Se llama ecosistema. Y ahí está el nivel ecosistema. ¿Cuántos ecosistemas son? Son 3 ecosistemas. Y de esos 3 ecosistemas, en su conjunto, se le llama biosfera o sencillamente esfera de la vida. ¿Listo? Normalmente suele representársele en sí como el mismo planetita, es decir, lo representamos así. Ahí está. Esa es la biosfera, una esfera de la vida, porque aquí existe vida, por eso es biosfera. Y es el último nivel de organización. ¿Listo? Y es más, aquí está el continente americano, Centroamérica, América del Sur, y por aquí África y Asia, y no importa, geográficamente no importa, pero debemos de entender de que todo en sí, el conjunto del planeta Tierra, en biología se le conoce con el término de esfera de la vida, como biosfera, como biosfera. ¿Listo, señores? Ahí está, miren, el ecosistema terrestre, representado por la parte continental, el ecosistema acuático, ¿listo? El ecosistema acuático y el ecosistema aéreo. A eso nos referimos con biosfera, al mismo planeta, ¿bien? Desde el punto de vista biológico. Muy bien, señores. Continuamos. Entonces, ¿qué entendemos por efecto invernadero? Vamos a entender como efecto invernadero al calentamiento de esa biosfera, es decir, al calentamiento del planeta, debido a la sobreacumulación de ciertos gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y demás. Profe, no lo estoy entendiendo. Vamos a ver. Esta biosfera, este planetita, ¿listo? Tiene una temperatura promedio de 14 grados centígrados. Con 14 grados centígrados son pocas las especies que podrían sobrevivir, ¿listo? Que podrían hacer posible la vida. De forma que el planeta, así como todos nosotros, debemos de aprender de nuestras lecciones. ¿Es verdad? Si es que no lo hacemos así, permítame un momento, por favor, que reviso el chat porque tengo mensajes. Permítame un momento, por favor. Bien. Bien, señores. Continuamos. Les indicaba que
todos nosotros aprendemos de nuestras lecciones, ¿verdad? Entonces, el planetita, nuestro planeta Tierra, también aprendió de su lección y no quiere volver a lo mismo. Entonces, profe, ¿a qué mismo? A una etapa de su vida, una etapa de formación, de crecimiento, una etapa de la vida como planeta, en la cual fue una etapa triste, una etapa gélida, una etapa fría. Hablamos del Pleistoceno, ¿cierto? Del Pleistoceno, lo que Sí, conocemos normalmente, ¿con qué nombre? Como la era de hielo. La era de hielo es el Pleistoceno. El planetita, pues era un témpano, era un iceberg, eh, era demasiado frío, eran muy pocas las especies que permanecían con vida dentro de este planeta. De forma que una vez aprendiendo la lección, nuestro planetita Tierra, pues se dijo de que no quería volver a esas épocas. Así que empezó a crear mecanismos naturales que le permitan incrementar su temperatura. Entonces, nosotros entendemos el efecto invernadero como un mecanismo, una capacidad de este planeta para que pueda incrementar su temperatura promedio, que fue materia de pregunta en algún momento, ¿cuál es la temperatura promedio del planeta? Su temperatura promedio es de 14 grados. Bien, es de 14 grados. Entonces, ¿qué hace el planeta? ¿Qué hace el planeta para permitirse incrementar esa temperatura? Realiza el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? La acumulación de gases a nivel de una capa de la atmósfera. Profe, ¿qué gases? Dióxido de carbono, óxido nitroso y el metano, entre otros. A estos gases se les denominan gases, lo voy a colocar aquí, se le denomina GI. ¿Listo? Tengan cuidado, señores, porque si es que se les va a presentar alguna pregunta sobre este tema, no les van a colocar gas efecto invernadero, le van a colocar simplemente con estas iniciales y les van a preguntar a ¿ok? continuación, sí, hey, a continuación en la lista indicar cuál no corresponde a un GI. Y tú vas a estar volando. GI, ¿qué es GI? Un GI es un gas efecto invernadero. Entonces, de tus 5 alternativas, vas a descartar cuál no corresponde a un gas efecto invernadero. Ya sabes que es el dióxido de carbono, el óxido nitroso, ya sabes que es el metano, ya sabes que también es el ozono. Bien, el ozono. Entonces, señores, estos gases normalmente se desprenden desde nuestro planetita. Entonces, todos los organismos vivos, ¿listo? De tipo animal, los organismos vivos animales, nosotros, por ejemplo, vamos a tomar el oxígeno que liberan las plantas. Eso es fotosíntesis, nosotros ya hicimos fotosíntesis. Sabemos que la fotosíntesis implica un proceso por el cual la raíz que absorbió el agua es conducida a través del xilema y distribuida por toda la planta a través del xilema. Eh, y hace que estas moléculas de agua lleguen hasta las hojas. Bien, cuando los rayos de luz solar penetran estas hojas, encuentran moléculas de agua y las rompen. Eso se llama hidrólisis, ¿recuerdas? Esta Hidrólisis. hidrólisis, sí señor. Esta hidrólisis produce la liberación del oxígeno y que solamente las plantas se queden con átomos de hidrógeno.
estos átomos de hidrógeno irán y activarán una cadena enzimática del NAD, ¿verdad? El nicotina, adenín, dinucleótido, fosfato. Eso es solamente un recordatorio porque es un tema que nosotros ya desarrollamos. Muy bien, muy bien. Entonces, ese oxígeno se libera, nosotros tomamos el oxígeno, nuestras células utilizan ese oxígeno y tenemos un residuo. ¿Cuál es? Este dióxido de carbono. Entonces, ¿cuántos habitantes animales existen en este planetita? Todos esos animales tendrán como residuo al dióxido de carbono. ¿Qué hace nuestro planetita a nivel de este? Mira, esta es la capa, la atmósfera, y en este nivel, ¿listo? Se suspende, ese se llama el cinturón de Van Allen, ¿listo? Entonces, aquí se suspenden los átomos o las moléculas, perdón, esta es una molécula, las moléculas de dióxido de carbono. Se suspenden, se quedan atrapadas acá. ¿Listo? Igual, el óxido nitroso, los organismos no animales van a liberar óxido nitroso y empiezan también estas moléculas a suspenderse aquí. Se empiezan a acumular aquí. El óxido nitroso. Profe, ¿y el metano? El metano es un gas, ¿sí? Que se va a producir por residuos fósiles, huesecitos. Por ejemplo, aquí hay un cementerio, un gran cementerio, por aquí hay otro gran cementerio, y, no, pues aquí en el mar no. Aquí cementerio, cementerio y cementerio. Señores, esos cementerios que almacenan, que reservan cadáveres, que almacenan restos orgánicos, después de una cierta cantidad de años, empiezan a emanar, a liberar gases. Los cuerpos empiezan a emanar, a liberar gases como el metano. ¿Listo? Incluso la acumulación de flatulencias también producen metano. Profe, ¿cómo acumulación de flatulencias? De peditos, pues estamos aquí en África, ya supongamos aquí está un señor africano de 2 metros 45, ahí está su zapato 48, aquí hay otro, por acá está Perucito, igualito, ¿listo? Por ahí se tiró su pedito y este pedito con el del otro pedito y con el otro pedito y el otro pedito se empiezan a acumular formando metano. Así se va formando este gas. ¿Listo? Que es un GI, un gas efecto invernadero. ¿Correcto, señores? Bien, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que sucede? Estos rayos de luz solar, ¿listo? Son fotones. ¿Listo? Son fotones. Estos fotones, señores, cuando se dirigen, cuando se desplazan en dirección hacia nuestro planetita, ¿correcto? Cuando se dirigen, mira aquí, en esta dirección hace contacto con átomos de esta molécula llamada dióxido de carbono. Y cuando un fotón hace contacto con estos átomos, ¿qué es lo que va a ver con estos átomos de esta molécula? Los empieza a cargar eléctricamente, es decir, los convierte en iones, les adquiere cargas eléctricas positivas, cargas eléctricas negativas. Listo, señores, ahí está, carga eléctrica positiva, carga eléctrica negativa, ya son iones, por lo tanto, almacenan energía. Mira, energía acá, energía aquí, entonces toda esta zona se convierte en una zona caliente, favoreciendo el incremento de la temperatura de este planetita. ¿Listo? Entonces, el efecto invernadero es un mecanismo natural de la Tierra que utiliza este recurso para poder incrementar su temperatura. Y vaya que lo hace. Entonces, incrementa 15, 16, 17, 18, 19, 20 grados. Listo, con 20 grados, 22 grados, es posible que más especies puedan hacer posible su vida. Perfecto. Profe, entonces, ¿dónde está lo malo? Porque hablan de que yo pensaba que el gas, el efecto invernadero era algo malo. En realidad, el tema lo malo no es el efecto invernadero, porque yo ya te estoy diciendo de que esto permite
que el planeta incremente su temperatura, ¿verdad? El problema está el exceso de gases que nosotros liberamos. Por ejemplo, señores, a ver, aquí, una fábrica, ahí está, una fábrica, y esa fábrica emanando ahí sus gases. Por acá otra fábrica, listo, esa fábrica emanando gases. Por aquí otra fábrica emanando sus gases. Profe, China. yo quiero contribuir a, a que esto no se incremente, profe, y yo lo voy a hacer. No creo, señor. Sí, profe, lo voy a hacer. Dígame cómo hago. ¿A dónde tengo que irme? No tienes que irte a ningún lugar. Deja de usar tu desodorante en aerosol. ¿Qué va a hacer, profe? Pero de otra cosa, profe. Yo ayudo, pero de otra cosa. Pero no se juega con mi desodorante. Peaxe, olor chocolate, atrae a las señoritas y no estamos dispuestos. Las espanta, profe. ¿Las espanta? All Ay, Spice, no. profe. Puro limón. Esa es. Bien, bien. Pero no creo que le espante el desodorante. Debe ser de repente la falta de desodorante. Bueno, ya hablaremos de eso después. Es- Bien, chicos. Entonces, esa misma ideología, ¿sí? Ese incremento, ese incremento de gases, ese uso desmesurado de la industria, genera que estos gases, que deberían en condiciones normales almacenarse, sí se almacena, pero necesita una cantidad necesaria, ¿sí? Razonable para que haga este calentamiento. Pero como está que recibe mayor cantidad de gases, de estos gases, entonces hay un sobrecalentamiento. Bien, eso es, ahí radica el problema. Problemas como, por ejemplo, desglaciaciones, una desglaciación. En los cascos polares, cuando hablamos de los polos, hablamos de la disposición de cascos, ¿listo? Es decir, cascos glaciares, cascos polares, es decir, kilómetros y kilómetros de bloques de hielo. ¿Qué sucede si es que este calentamiento continúa de forma descontrolada? Estos glaciares se van a derretir y el agua ahora van hacia los mares. Se producen dos problemas, o se podrían producir dos problemas. El primero, que es que al incrementar el volumen de los mares, se incrementa también el volumen de estas orillas, a la que le llamamos playas, y van a tapar o podrían cubrir todo el espacio continental. ¿Listo? Primer problema. Segundo problema. Hemos hablado de ecosistemas y este es un ecosistema de tipo, lo coloco acá, ¿ok? Este es un ecosistema ¿de qué tipo? Acuático, específicamente de mar abierto, ¿cierto? De mar abierto. Ahí está. Entonces, distintas especies se desarrollan en este ecosistema de tipo acuático. Especies que están altamente asociadas, altamente adaptadas para poder desarrollarse en este espacio. Es decir, en condiciones, por ejemplo, de que sea agua salada y en una temperatura promedio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que estos glaciares se derriten y ahora el agua viene y empieza a mezclarse? El agua dulce con el agua salada. Vas a desfavorecer las condiciones para esas especies. ¿Qué sucede si esas especies estaban acondicionadas a una temperatura promedio de esas aguas? Ahora las estás enfriando y le estás quitando las posibilidades de acondicionamiento. Entonces se van a empezar a crear grandes, pero enormes eh, pérdidas de especies que van a producir su extinción. ¿Listo? Entonces no es tan sencillo como parece. Eso son las posibles consecuencias de todo esto. Bien, Formaría, profe, un desequilibrio en la cadena trófica.
Exacto, señor. Desequilibrios en los ecosistemas, desequilibrios en las cadenas tróficas. Definitivamente que sí. Porque así como hemos mencionado nuestra cadena trófica para el ecosistema terrestre, lo mismo sucede en el ecosistema acuático. Exactamente lo mismo. ¿O es que acaso la anchoveta no forma parte de presa para un tiburón? O de repente el alga no es el productor, las algas son los productores en el mar. Sí, señores. Entonces, lo mismo sucede. Profe, y esto es así, y esto va a pasar siempre, esto ha pasado siempre. Sí, siempre. Pero resulta que en el año 1997 países como Estados Unidos, países como China, países como Rusia, países como Japón, deciden reunirse y firman un protocolo, ¿sí? Se reúnen en lo que se conoció como la cumbre de Kioto. Kioto es en Japón. Entonces, estos representantes de estos estados, de estas potencias mundiales, se estrechan la mano y dicen, oye, comprometámonos, pues, a bajarle un poquito la mano, ¿no? Estamos, mira que demasiado desconsiderados con el planeta, los glaciares se están derritiendo y entonces por ahí, pues, alguien tomó la iniciativa, ¿no? Y dice, bueno, yo como Estado chino de la República China, República Comunista China, yo voy a pararle la mano a la industria. Ustedes saben que manufactura, ¿sí? Es decir, la mano de obra, la producción de mano de obra, China es lo primero, ¿cierto? Todo lo que encontramos, gíralo, voltealo y dice Made in China. Entonces, esto se da porque hay una economía perfecta, ¿listo? En la cual existe pues la oferta y la demanda, ¿listo? Muy industrializado. Claro, hay tantos individuos que ocupan o que van a representar un cupo, una vacante para un empleado. Entonces se los da. El mundo tiene ahí como materia de labor, lo tiene ahí. Pero para esto, utilizan pues evidentemente fábricas y demás. Entonces, los chinitos dijeron, bueno, sí, le vamos a parar la mano. Después de ello le siguieron los rusos, después de ello le siguieron los japoneses y los americanos. Dijeron, listo, nos estrechamos las manos y decimos, perfecto, le vamos a parar la mano. ¿Qué pasó? Apenas un año después, en Brasil, ojo, 5 años atrás, en el 92, ya había habido una intención también de formar lo mismo. 5 años atrás, en Brasil, no funcionó como sí funcionó Kioto. Bien, entonces, ¿qué pasó, señores? ¿Qué pasó? Que, listo, un año después, cuando se realizan los cierres y dicen, ok, vamos a ver cómo terminaron nuestras cifras y los economistas se reúnen con el presidente, con los presidentes y le dicen, pues, lamentablemente tenemos pérdidas, pero descomunales. Y el presidente, ¿pero qué pasó? No están trabajando bien. No, es que lo que pasa es de que usted dio la orden de que tal industria, tal industria, tal industria le bajaran a su producción. Y bueno, aquí está, sobre este papel están los resultados. Lo mismo le pasó a China, lo mismo a Japón, lo mismo a los demás. Entonces, pues comenzaron a mirarse de reojo unos a ellos y veían cómo uno y otro empezaban a incrementar su producción. Y el otro, por no quedarse atrás, también retomaba. Y el otro, por no quedarse atrás, nuevamente cubrían hasta que se volvió a lo mismo y seguimos en lo mismo. El interés económico, pues prima por sobre todo. No, profe, ¿qué dice? Yo si fuera presidente, profe de Estados Unidos, ve, por Diosito, profe, que yo sí haría caso. ¿Seguro?
Si yo le diría en estos momentos, señores, vas a ganar 6.000 soles mensuales, pero para eso tendrás que hacer tal cosa. Y esa cosa perjudica notablemente o la salud de tu familia o tu propia salud. Y entonces estás trabajando 1 mes, 2 meses, 3 meses, no es tan radical el cambio en tu salud, no la distorsiona tanto, pero sí lo está haciendo y tú lo sabes. Pregunta, ¿vas a dejar de hacerlo? Profe, un La mesecito más. minería, pues. La minería, por ejemplo. Pregunta, ¿lo Si vas a dejar queda, de hacer? Dices, profe, un mesecito más, queda un ahí. mesecito más. Señor, ya pare, por favor, su salud se está viendo perjudicada. Profe, ahora sí le prometo, un mesecito más. Para ahorrar, profe, quiero postular a la escuela, profe, Claro. para pagar mi garantía. Ya, señor, pero su Ahora, salud se está viendo deteriorada. Llega fin de mes, señor, ahora sí, por favor, culmine. Profe, ve, por la zarita que ahora sí, este es el último mes. Entonces, si te estoy hablando de 6.000 soles, ¿tú te imaginas estas industrias cuántos millones de dólares mueven? ¿Y tú crees que lo van a dejar así más? No, chicos, no es así. Profe, esto de acá, la cumbre de Kioto en 1997, ¿fue la primera, fue la última? No, mis señores. Miren cuánto tiempo venimos intentando lo mismo. Hasta incluso nosotros en el 2014, en el COP20, fuimos eh, los anfitriones. Fuimos anfitriones para, como un medio de reunión, como un punto de reunión para poder hablar acerca del calentamiento global. Claro, fuimos anfitriones en el año 2014, aquí estamos. Entonces, miren, por favor, observemos aquí, chicos, observemos aquí cómo es que ha pasado toda esta línea desde el primer intento que se dio en 1992 en Brasil, ¿listo? En la Convención de Marco de las Naciones Unidas. En Brasil empezó esto, pero no fue sino hasta que en 1997, como ya se había explicado en Japón, en Kioto, se firma esta primera cumbre, este primer tratado. ¿Listo? De allí pasaron 10 años en Bali, Indonesia. Me parece que Bali es en Indonesia. Si no me estoy equivocando, Bali es Indonesia. No sé si me confirman, por favor, ustedes que tienen una herramienta digital. Bali, Indonesia. 10 años después se firma otro. Después, 2009. Y después de esto, miren, fueron pegaditos. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta el año pasado. Pregunta, ¿ha cambiado en algo? Todos los años, ahora antes eran de 5 en 5, de 10 en 10, y después todos los años, miren, después de 5 años, después de 10 años, y después agarramos esa costumbre todos los años, reunirnos que para que el planeta, y nada cambia, chicos. Ni Ya nada fue. va a cambiar tampoco. Esperar nomás, profe. Caballero, nada más. No hay de otra. 2030 somos. Para el 2000, para el 2030. Este 2020 peor, ¿no? Pero bueno. de año Bueno. hasta Y así es, señores. Entonces, esto pasa con el efecto invernadero, ¿sí? Entonces, intentemos concientizar el tema de que efecto invernadero no es hablar de algo malo, es hablar de un mecanismo natural, un mecanismo convencional, normal que realiza nuestro planeta, que hace nuestro planeta para incrementar su temperatura. Bien, vamos a presentar, por favor, nuestras claves. Profe, Hola, sí, señor. ¿podría repetirnos los gases de efecto Los invernadero? gases efecto invernadero. Sí, dióxido, a ver, lo presento aquí. Sí, ahí están, ustedes lo observan. Dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Gases efecto invernadero. El ozono ¿Listo? también, ¿verdad? El ozono también, sí, el ozono también. Vamos a presentar las claves, ¿sí? Profe, disculpe, ¿qué significaba el GI? GI, gas efecto invernadero. GI es gas efecto invernadero.
Ya, gracias, profe. Muy bien, señor. A ver, ahí tiene... Profesor, una pregunta. Sí, hola. O sea, antes se hacía cada 10 años, ¿verdad? Y ahora se hace, se hacía Anual. cada un año. Anual. Sí, Anual. sí, es anual, sí. Ya, profe, gracias. Para servirle, señorita. Ahí está, señores, las claves. Profe, la 17. Ah, ya está. La 17 dice, zonas donde encontramos acantilados y diversos organismos como estrellas de mar, cangrejos, algas. ¿Cuál es, chicos? ¿Altamar? Alta mar. Fótica. Alta mar. Alta mar. Zona fótica, ¿no? Altamar. ¿Quién dice alta mar? Zona litoral, definitivamente no. Zona litoral no. ¿Qué es fótica? Zona continental, tampoco. ¿Qué es una zona abisal? Zona abisal. ¿A qué hace referencia una zona abisal? ¿A qué, ¿Abismo? perdón? ¿Abismo? ¿La bosca? grande, No, creo que es. la zona abisal es la zona donde se encuentra la mayor profundidad de ese mar. O sea, tenemos océanos y donde alcanza su máximo nivel de profundidad, a ese se le llama una zona abisal. ¿Listo? ¿Y qué es una zona fótica? La zona Debajo de la tierra. una zona fótica es la zona hasta donde puede alcanzar a penetrar los fotones de luz solar. Ajá, sí. Entonces, definitivamente no es ninguna de ellas más que alta mar. Estrellas de mar, cangrejos, algas, conchas, alta mar. En alta mar. Listo, 17. Gracias, Entonces, profe. alternativa. Muy bien, señorita. Gracias. La siguiente lámina para que realicen su screen, por favor. ¿Era Altamar? Perdón, es altamar. 17 la alternativa A, altamar. Aquí está para quienes vayan a realizar su screen. Screen. Ya, profe, la otra. Listo, la siguiente lámina. Bien, señores, ¿ya está? Gracias, profesor. Listo. Gracias, No, profesor. gracias a ustedes. Muy bien, señores, les agradezco entonces por su muy gentil atención. Les deseo que tengan muy buena Gracias, tarde. profe. Buen fin de semana, chicos. Se cuidan. Gracias, muchas gracias. Buenas Gracias, tardes. profe. Hasta luego, gracias.